Sí. Ujú. Claro, claro. Sí, voy a empezar ahora a transmitir. Ajá. Bueno, Sofi, definitivamente, si Sofi no sale hoy, esto no va a ser lo mismo. Claro, claro, ella es la que en estas cosas, pues, yo busco Saludos, siempre. jefe Miki. Ahí está. Y saludos a todos los amigos de las redes sociales que nos acompañan en esta hora en esta transmisión. Jefe, creo que es correcto comenzar por pedirte, para todos aquellos que sintonizaron la transmisión anterior, que aclare lo que usted dijo sobre que llegó a la cárcel 308 de Bayamón, y también dijo que le ingresaron a la cárcel en el año 1985, tiempo donde lo sentenciaron a cumplir una sentencia de 119 años de cárcel acusado de otro asesinato. Ay, jefe, perdóneme por el atrevimiento de haberle pedido esta aclaración, pero Válido, estuve revisando y analizando la grabación de esa transmisión y me parece que pueden haberse confundido algunos. De todos modos, es pies para el tema que comenzará ahora. Definitivo. Bueno, antes de finalizar mi parte de esta transmisión, te quiero felicitar por las excelentes transmisiones de hoy en TikTok, jefe. Gracias. Pero me dejo fuera en ella, así que luego platicaremos de ello usted y yo. Tengo algunas ideas y sugerencias para que siga o sigamos con ese tipo de videos. Ahora sí, mi jefe, adiós, hasta luego. Adiós, adiós, Sofi. Y sí, me parece, sí, que vamos a ver, porque esa línea que empecé hoy de promoción de la novela, etcétera, y de este tipo de temas, el de hoy pues fue en relación a las preguntas que me habían hecho sobre dónde estoy yo parado en cuanto al credo de mucha gente que son cristianos pero participan de todo esto que se conoce como Halloween. Y ya pues tú sabes cómo es lo demás, está todo ahí en ese video. Y es interesante porque podemos tomar otros tipos de temas en ese concepto y seguir desarrollando este tipo de videos en TikTok y en Facebook. Y saludo a todos los que en esta hora sintonizan esta transmisión en vivo y los que luego en la grabación pues lo vean. Le pido que le den un me gusta, un like, porque es importante, ya que están exigiendo que tenga más seguidores para otro tipo de proyectos que necesito, y para esto pues es necesario los likes, porque esto pues ayuda al crecimiento de la cuenta de esta red de TikTok o de Facebook, y esto pues me da paso a empezar a traer unos temas que son más intensos y necesito pues tener cierto tipo de límites, y no lo puedo conseguir si no tengo cierta cantidad de seguidores. Así que bien, esto es la novela en inglés, El día que volvieron a morder la gran manzana. Está en inglés y en español, lo puede conseguir en amazon.com, también lo puede conseguir en el Evo, el libro digital. Usted tiene un teléfono de estos manzanas, usted puede, en la aplicación que viene de por sí en el teléfono, desde que usted compra el teléfono, que se llama Libro, usted puede comprar el electrónico, que cuesta solamente $2.99, y poner el libro en su teléfono, y en cualquier momento que usted esté en el trabajo, un tiempo de descanso, puede leer unos párrafos, o si está en su casa en algún momento y se sienta aburrido o aburrida, leerlo, lo van a tener siempre en su teléfono. Es bueno que vayan haciendo su biblioteca en su teléfono, porque eso es una aplicación excelente y aparece gratuita ahí en el teléfono. Usted tiene ese teléfono, aproveche ese espacio y comience a meter libros ahí, porque creo que es importante. En cualquier momento podrían pasar cosas. Acuérdese lo que sucedió en el tiempo de la pandemia, cuando comenzó todo esto de la pandemia, que el aburrimiento por el encierro fue brutal. No sabemos qué pueda suceder en cualquier momento con todos estos rumores de guerra y lo que está sucediendo en Medio Oriente, lo que está sucediendo también acá en Ucrania con Rusia, y lo que puede suceder en cualquier momento en China con Taiwán.
pueden venir cosas caóticas y pueden venir de nuevo este tipo de el gobierno encerrar a las personas de esta forma, no por precaución en lo que se conocen como la ley marcial y todas esas cosas, que Dios no lo permita, pero siempre es bueno tener por lo menos libros en el teléfono, si pasa cualquier cosa, un apagón que pueda durar por todos estos conflictos, tiempo, por lo menos usted tenga en su teléfono libros que usted pueda sentarse y leerlo y permanecer más tranquilo mientras se va alimentando su intelecto, se va nutriendo de algo positivo. Bueno, lo de hoy que me trae a esta sintonía es darle continuación a lo que yo pues había empezado con relación a cómo surgió el grupo Ñeta y qué era el bando de Monacillo, la vida de Carlos La Sombra, qué papel juega Carlos La Sombra en todo esto de la asociación Ñeta. Pues yo expliqué lo más importante, lo más importante y básico también en ese video de la transmisión pasada. Los que lo sintonizaron saben de lo que se trata, y los que no, pues pueden entrar a mi cuenta y ahí está el video, lo pueden ver para que se ponga al día de lo que se trata esta transmisión de hoy. Sofi pues me trae algo que es muy importante, muy interesante y tiene mucha razón. En la transmisión pasada, pues yo en la narración que estoy llevando, pues explico que cuando yo salgo de la cárcel de menores, que me voy para la Florida, en la Florida ya pues comienzo mi carrera de boxeo, ya que yo boxeaba, como expliqué, en la Industrial de Mayagüez. Empecé en la institución Roosevelt en Atorrey como una forma de hacer ejercicio y mantenerme al día. Y cuando salgo, pues retomo el deporte en Miami. Uno de los amigos que está en mi cuenta de Facebook, que publica mucho, ustedes ya tienen que conocerlo, se llama Chin, Eduardo, pues era mi entrenador también, era uno de los entrenadores. Yo pues estuve allá y empecé este tipo de deporte, lo continué, debo decir, y empecé a hacer cosas que en realidad cuando estaba en Puerto Rico como joven adulto pues no había contemplado hacer. El deporte pues lo desarrollé más, empecé a trabajar, perdí el trabajo, era un joven todavía, adolescente, unos 18 para 19 años. Pues ahí comienzo entonces, me aparto del boxeo y comencé una vida delictiva en otro nivel, ya envuelto en el mundo de los gánster y todo esto, dándole golpes a los gánster. Bueno, usted ve lo que es la película Scarface, Tony Montana, y usted dice, bueno, eso es ficción, pero créame, eso que ustedes ven en esa película lo sacan de hechos reales, de cosas que se estaban sucediendo, debo decir, en la Florida en ese año, en el año 1980, 81, 82, etcétera. Nosotros, habíamos un grupo de boricuas, Willy Cubano, Papo Rosario, que había matado a un sargento de la policía y estuvo preso unos años. Cuando sale se va para la Florida, Willy Cubano y Yuyo Cubano, que también le decían Yuyo Cubano, dos cubanos, pero Willy era de la isla de Puerto Rico, de ascendencia cubana, y Yuyo pues cubano de Miami, pero también estuvo preso en la 308, donde yo estaba preso allí. Y cuando yo voy precisamente para la Florida, me encuentro en el avión, y esto es gracioso porque fue así, y platicamos, etcétera. Allá en la Florida, pues comienzo yo una vida delictiva en otros niveles, que a los gánster, otros gánster, mis primos, pues, los colocaba, hacían negocio y los colocaba, y nosotros pues íbamos y le quitábamos todo, y eran gánster, créame. Y así fuimos. Eso eran batallas que había en ese tiempo en la Florida. Estaba el problema de los que se llamaban los marielitos. Los marielitos pues habían llegado en el 80. Esto es cuando yo salgo de la menor de Mayagüez y llego allá, y el presidente Carter había hecho una amnistía y lo engañaron. Fidel Castro lo engañó, como dice Juan, lo cogió de bobo.
porque había hecho una amnistía para que enviara un grupo de cubanos que tenían familia en la Florida. Castro lo que hizo fue que vació las cárceles, le envió para allá. Olvídese que los mismos cubanos de la Florida decían que lo que Fidel le envió fue la escoria de Cuba, los mismos cubanos, porque eran delincuentes pero terribles. Y cuando llegan, así como usted ve eso de Scarface, que le hicieron unos campamentos debajo de los puentes, eso es en el downtown, eso fue real, eso no es ficción, eso fue real. Todo eso estaba lleno de estos marielitos, y nosotros cuando llegamos entonces a hacer todos estos golpes, tuvimos también que lidiar con algunos de esas personas. Y eso que ustedes ven en esa película de Scarface, etcétera, nosotros hacíamos eso. Éramos un grupo de boricuas, Papo Rosario, Ronald, Raymond, Willy Cubano, en fin, Papo Patas Grande, cuñado de Ronald, y nosotros nos dedicábamos a eso. Y estoy hablando de que estas personas, mis primos, eran también prófugos y eran gangsters que estaban en altos niveles. Y Eduardo Chin, que está en esta cuenta de Facebook, puede dar fe de ello, porque él vivía en la Florida y era parte del grupo, aunque él y mi hermano Georgie no se involucraban, Georgie en un principio, en este tipo de actividad, pero siempre estaban con nosotros porque amigos, Chin es de la familia, y él pues no solamente era mi entrenador, ya ustedes entienden, una persona buena, un veterano, y no participaba en estos atracos y en todos estos negocios de la mafia, pero él sí siempre estaba con nosotros. Le gusta la rumba, tocar, el músico también, percusionista, y nos pasábamos así, y mi hermano Georgie y él, veteranos los dos, del Army, etcétera. Pero este no es el tema. El tema es que cuando yo entonces termino de todas estas cosas en la Florida, me da con virar para la isla. Entonces sí, cuando viro en el 81 para Puerto Rico, ahí entonces unos problemas, y me ingresa a la 308, a la cárcel 308, la regional de Bayamón, que es lo que estuve explicando en el video pasado. Y cuando llego allá, pues ese mismo año habían asesinado a Carlos La Sombra. Carlos La Sombra lo asesinaron en presidio, Manota, que después también por eso lo mataron, y parte de su cuerpo, dedos, etcétera, lo enviaron y lo recorrieron por todo el barrio, el sector Monacillo, llamando, convocando a la guerra en la calle. En una invocación, pues ya ustedes saben, comienza también esta guerra en la calle bien fuerte. Y expliqué que antes de ese suceso ya existía una guerra, el bando de Monacillo, con esta gente de esa misma área, de Barrio Obrero, Manuela Pérez, López y Caldó, existía. No solamente esta guerra viene a raíz de la muerte de Carlos La Sombra, se agravó ahí la situación cuando mataron a Carlos La Sombra, y eso fue la copa, olvídese, que desbordada hasta más no poder, porque ahí todo cambió. La guerra empieza en las cárceles, como ya había empezado en la libre comunidad, y las cosas se hicieron, olvídese, bien fuerte. Ahí pues él estaba explicando que cuando yo llego a esa cárcel, la 308, hay una sobrepoblación, una superpoblación, debo decir. Habían trancado a presidio por el motín a raíz de la muerte de Carlos La Sombra. Metieron muchísima gente en esa cárcel y no cabían. Dormían en el pasillo desde admisión hasta frente de la comandancia, frente a la barbería, los salones del área escolar, todo lleno, hasta la capilla donde se hacían los cultos también metieron matriz, y ahí también dormían personas. Y eso era un caos. Ahí se aprovecharon de estas personas que le hacían insectos y asaltaban, engañaban. Comenzó ahí una matanza brutal. Ahí es donde comienza en sí la asociación a tomar fuerza. Ahí es donde comienzan a hacerse comunicados con diferentes cárceles para elegir una persona que sustituyera a Carlos La Sombra, para poder organizar no solamente el bando de Monacillo, sino para organizar lo que Carlos La Sombra estaba trabajando para que se lograra, se alcanzara. Una asociación entre todos los confinados de buena conciencia, entre todos los confinados que entendieran el mensaje de que está mal violar, de que está mal robarle a los confinados, que está mal asaltarlo y quitarle lo que su familia con sacrificio le llevaba.
Todas estas cosas, Carlos La Sombra lo estaba trabajando, le estaba dando seguimiento y todo ello comienza a formar lo que es la asociación. Se hicieron cartas, comunicados con diferentes instituciones en el medio de un caos, en el medio de una guerra, donde estaban matando a muchísimas personas. Y ahí iban a hacer unas elecciones para elegir al que iba a ser el sustituto de Carlos La Sombra. Pero aclaré y lo repito, porque es necesario que se entiendan. Cuando hablamos del primer líder de la asociación Ñeta en propiedad, el primer líder fue Sammy Flecha, porque Carlos La Sombra, mientras estuvo vivo en vida y estaba trabajando, él es el arquitecto de todo el ideal, la filosofía y de lo que hoy usted conoce como la asociación Ñeta en las cárceles y en la calle, en otros países, España, Estados Unidos, porque Carlos La Sombra, todo lo que estuvo trabajando en sus meetings, precisamente organizarnos como una asociación, y él tenía el objetivo de que esta asociación se trabajara en Puerto Rico. Por eso a Carlos La Sombra lo visitaba Rubén Berrío, Gallizá, gente intelectuales del Partido Independentista puertorriqueño, porque eran los que tenían en cierta manera el control, o si usted lo quiere decir de esa manera, lo quiere entender, el monopolio de lo que eran las uniones obreras en Puerto Rico y todo este andamiaje de trabajar con estas uniones, etcétera, corporaciones. Y Carlos La Sombra quería hacer precisamente eso, una asociación, pero una asociación que se pudiera legalizar, trabajar todos organizados como las uniones obreras, con este tipo de protección que le dan a los trabajadores contra el patrono abusador y todo esto, pero en las cárceles. Que confinado se afiliara a esta asociación y la norma, el ideal, la filosofía tenía que marchar de esa manera, no al abuso, no a la robaera, no al asalto, no a la violación. Todo esto se tenía que empezar a trabajar, pero Carlos La Sombra no pudo lograrlo en el contexto que en vida lo mantenían siempre separado de las poblaciones. Por eso usted ve, como expliqué en el video pasado, la foto donde está Carlos La Sombra asomado en una ventanilla de un calabozo. Porque es que lo trancaban. Carlos se paraba a traer un tipo de meeting, un mensaje, ya fuera en el comedor, en la cancha, donde fuera, y lo trancaban y lo maltrataba el sistema de corrección, porque pensaban que él estaba organizando un motín, que él estaba preparando todo para empezar a hacer motines contra el sistema carcelario de Puerto Rico, cuando en realidad lo que Carlos estaba era creando conciencia y organizando un movimiento, creándole conciencia a los confinados para que detuvieran los abusos. Se estaban matando personas, se estaban violando personas, a los jóvenes que llegaban, se robaba cuando la familia le llevaba a un confinado un paquete de visita, esperaban que saliera del salón de visita y lo asaltaban, le quitaban todo. Cuando tenía buena ropa, se le metía en el pasillo, le quitaban las tenis, la ropa, y era así, era un caos, un abuso brutal. Incluso, como expliqué, hasta secuestraban gente en las cárceles, los metían en celda o los sentaban en un pasillo, un cubículo, en un cubo, y lo hacían firmar cartas, y esas cartas las enviaban para la calle para que se la llevaran a su familia, a su gente, y le daban un tiempo. Si no enviaban el dinero que estaban solicitando al hombre, en la carta se explicaba que lo iban a matar. Y eso lo hacían y era real. Todas estas cosas se tenían que detener. Así que esto comienza, este movimiento, pero quien lo está llevando a cabo es Carlos La Sombra y el bando de Monacillo. Usted lee, usted puede buscar, solicitarle, si no está en Puerto Rico, a algún familiar en Puerto Rico que le consiga lo que son las copias de los rotativos, el periódico El Vocero, periódico El Mundo. Todos estos periódicos daban siempre, estaban dándole seguimiento y daban los reportajes. No decían tras la muerte, se mataban todos los días, se picaban en pedazos, literalmente, cortados a las personas. Cortados literalmente, los picaban en pedazos y se metían en bolsas plásticas de basura. Y se amarraban, y tan pronto se abría el portón para el desayuno, se sacaban esas bolsas y se tiraban al basurero. Y había todos los días, se encontraban en la basura 3,
4, 5 y 6 personas picados en pedazos, cortados en pedazos. Los que no se podían en ese momento sacar y meter en bolsa y tirarlo, por el conteo muchas veces cuando llegaba la guardia a contar encontraba un reguero de sangre en las duchas y cuerpos despedazados en pedazos. Y eso era el diario vivir, especialmente en la 308. Se estaban matando a todas esas personas que violaban, que le robaban a las personas inocentes, que abusaban de los humildes. Todas esas personas que no solamente en la cárcel estaban cometiendo eso, sino en la calle, cuando llegaban a la cárcel tenían que tener cuenta, y esa era una de las normas. O sea, esa, si la persona era encontrado culpable, lo que se llamaban las reuniones, cuando se hacían para fiscalizar a una persona, para traer todo esto y saber si esa persona había hecho las cosas bien y no estaba abusando en la calle ni en las cárceles, la sentencia de los abusadores que cometían barbaridades, violaban mujeres, violaban niños, todas esas cosas era así. En ese entonces, estas personas que se llamaban los incestos, que eran ellos, a esas personas la sentencia era muerte con ellos. Ellos mataban también a los nietas y a los del bando de Monacillo antes de los nietas. Mataron muchísima gente de nosotros. Y todo esto fue una guerra. Pero aclarando el punto de Carlos La Sombra y Sammy Flecha, Carlos La Sombra, yo traje una analogía en el video pasado para explicarlo, de Julio César y lo que se conocía como la República Romana. Cuando Julio César estaba vivo, en vida, él pues como un general de lo más grande que había, él y Pompeyo, pues, él tenía una visión de un imperio, o sea, de crear de la república ser un imperio, y él era el mayor conquistador, estaba por allá por las Galas en Francia conquistando territorios que nunca la república se imaginaba se podían conquistar, y él hizo muchísimas conquistas, pero el Senado se sintió celoso. La república pues no solamente desde Rómulo, no solamente la dirigía un rey, también el Senado tenía ese poder brutal, y el Senado estaba celoso porque entendía que Julio César estaba ya a punto. Si él cuando sale de que cruza como lo que dice, ¿no?, la expresión que hizo él, la suelta está echada porque cruzó Rubicón. El Rubicón era el límite hasta donde podía llegar lo que se conocían como las legiones, porque el Senado había establecido leyes en el Imperio Romano para que ninguna legión cruzara el Rubicón y se acercara a Roma para evitar a la ciudad, para evitar, que era la capital del imperio, para evitar un golpe de Estado. Todo eso se había establecido así por temor. El Senado tenía el control brutal, pero entendieron que Julio César ya estaba a punto de darle un paso y convertir lo que era la República Romana en un imperio brutal, el imperio de bronce, el imperio de hierro, un imperio demoledor que desde las profecías, antes que ese imperio existiera, cuando usted busca las profecías de Daniel, que se conoce como la bestia demoledora, está hablando esa profecía de ese imperio romano. Y brutal, como tal lo había profetizado Daniel, así fue ese imperio. Pero al matar en el Senado, cuando Julio César cruza Rubicón y llega a Roma, que es donde lo mata, y lo tira, a quien utiliza para matarlo fue precisamente a un joven que él había adoptado prácticamente, era su ahijado, y prácticamente era como su hijo. Lo usaron y a otro le decían el bruto. Por eso usted ve la expresión cuando una persona mete las patas y le dice que bruto es este tipo. Esa expresión del bruto es por ese hombre que también utilizaron para matar a Julio César, el bruto. Él y el otro joven que era como su hijo. Ahora bien, escuche bien, porque no le voy a traer la historia del Imperio Romano, sino que es una analogía, pero quería poner unas bases para que lo pudiera entender. Julio César es muerto, lo matan en el Senado. Todavía está la República, no existía el imperio. Pero la idea ya estaba en todo el imperio, en las legiones, en todo el imperio. Por eso ya desde antes de la muerte de Julio César, él ya tenía unos enemigos poderosos, no solamente en el Senado, sino también a un general conocido como Pompeyo, uno de los generales más terribles de la historia de ese imperio.
desde antes que fuera un imperio, cuando era una república. Y Pompeyo también tenía la misma idea de Julio César, porque precisamente la toma de Julio César. Y querían deshacerse de él para entonces ellos continuar. Pompeyo quería el imperio que Julio César ya en lo que se conoce como en teoría ya tenía todo construido. Lo que faltaba era llegar y establecerse como emperador. Pero Pompeyo también lo quería impedir, porque él quería ser también emperador. Y el Senado no quería que ninguno de los dos fueran emperadores, quería ser la república porque así manipulaban y ellos eran los que mandaban detrás del trono. Cuando muere Julio César, Octavio, uno de los jóvenes, hijastro también ahijado de Julio César, fue el primer emperador de Roma. Cayó la república, entonces se establece, cae la república a través de la muerte de Julio César. Eso provocó que cayera la república y mataron gente del Senado, bueno, se vengaron. Pero el punto es, Julio César no pudo sentarse en propiedad como emperador del imperio romano, o sea, de la república convertida entonces en un imperio, el imperio romano. Por lo tanto, el primer emperador fue el que él mismo había capacitado, Octavio. Octavio fue el primer emperador en la historia de Roma, emperador de propiedad, porque cuando Julio César muere todavía el imperio no se había formado. Lo que estaba era la idea del arquitecto. Carlos La Sombra, en esta analogía le sucedió lo mismo. Carlos La Sombra fue el arquitecto, el de la idea, la filosofía, para crear la asociación como le estaba explicando. Pero al morir, que lo matan a Carlos La Sombra, pues entonces quien se sienta, por eso se hicieron elecciones, se hicieron unas elecciones y se habló muchísimo de todas estas guerras, que por poco había una división interna y se forma otro caos, que Sammy Fletcher se robó las elecciones, que hubo trampa, hubo un montón de trucos, de trampa, etcétera. Por lo tanto, él fraudulentamente se convirtió en el primer líder máximo de la asociación Nieta, de la historia de la asociación Nieta. Así que Carlos La Sombra, contrario a lo que muchos han escrito en libros y de lo que usted busca y puede leer, puede escuchar también en Google, puede leerlo, pero también lo puede escuchar en YouTube, las entrevistas que se hacen, que si líderes y esto, y ellos cuando hablan de la asociación desde los 80, desde el 1980, debo aclarar. En el 1980 y en el 81 no existía la asociación, lo que existía era el bando de Monacillo. Por eso, de donde yo milité y donde yo empecé desde que tenía unos 15 años, como expliqué en el video pasado, cómo fue que yo conocí a Carlos La Sombra y cómo fue que yo empecé a ser parte del bando de Monacillo desde bien joven. Ahora bien, este problema es un problema garrafal, no solamente porque se ha estado concientizando el libro y se ha estado concientizando también en entrevistas, como que Carlos La Sombra fue líder en el 80 y que cuando lo mata la asociación empieza a pelear y toma, empezaron a hacer fuerza y hubieron unos desvíos en la asociación. Hubieron unos desvíos bien feos en la asociación. Por eso han matado, en la asociación mataron líderes. Entre ellos el primero, uno que le decían Niñito. En la 308 en Bayamón, precisamente. Nosotros tenemos que entender lo que en realidad es la asociación, lo que en realidad es la filosofía. La asociación, el ideal, como Carlos, el arquitecto, lo estaba trabajando, era para hacer algo legal, como lo explico. Por eso él tenía estas reuniones y esta amistad con Gallizá, líderes políticos, abogados, intelectuales, el mismo Rubén Berrío y personas del Partido Independentista. Y las personas, pero era independentista, Carlos era independentista, y no significa que todos nosotros fuéramos independentistas. Yo nunca he sido independentista. Mis amigos eran independentistas, los del bando de Monacillo, pero yo no. Yo vengo de un hogar donde no creemos en eso. Creemos en la estadidad y todo esto, y no voy a hablar de política. Y habían otros que eran del Partido Popular, etcétera. O sea, que no tiene que ver nada con X partido para que hacerle campaña en elecciones y todas esas cosas. Eso no es así. Pero él sí era independentista.
Y las personas que él pues se comunicaba para trabajar no solamente era por el ideal que él seguía como independentista, sino porque eran las personas que trabajaban directamente, los que, para decirlo de esta manera, en la jerga del barrio, tenían el sartén agarrado por la manga, o por la culata, por el cabo, como usted lo quiera llamar. Ellos eran los que tenían el control de trabajar con todas las uniones obreras en Puerto Rico. Estos intelectuales que eran hombres muy inteligentes, aunque eran independentistas, eran abogados y muy capaces. Y ellos eran los que trabajaban con las uniones obreras. Y la mente de Carlos era esa, organizar en las cárceles la asociación como se organizan las uniones obreras, para proteger legalmente, no solamente contra los bandidos en las cárceles, sino contra el sistema carcelario, contra el gobierno que viniera de turno, la administración de corrección por los atropellos, los abusos. Él era un ejemplo vivo, que lo trancaban constantemente, lo metían en calabozo, cuando él lo que estaba era trayendo algo para acabar con el abuso en las cárceles. Y todas estas cosas, lo que da pie, comienza todo esto entre todas las personas, a una de las personas que entendió bien el mensaje que Carlos estaba trayendo. Curiosamente, ciertos líderes, después que Carlos muere y que la asociación empieza a tomar forma, a esa persona lo trataron también de liquidar. Y esa persona tuvo que vivir encerrado en seguridad protectiva. Morales Feliciano. Y usted se preguntará quién es Morales Feliciano. Morales Feliciano aparece ahora, usted busca en cualquier libro de leyes en Puerto Rico, todo lo que está relacionado a Morales Feliciano. Morales Feliciano fue el que ganó en los tribunales. Empezó y siguió en el Supremo y todo contra el sistema carcelario. Exactamente lo que Carlos La Sombra venía peleando desde mucho tiempo, y por eso también lo visitaban estos abogados y quería meterle en las uniones obreras todo el sistema de la asociación, para tener base legal y poder pelear en los tribunales de una manera legal y poder proteger a los confinados. Carlos quería que se crearan más talleres de educación, más corporaciones, que los fondos, el dinero que se asignaba del gobierno con los impuestos que paga el pueblo de Puerto Rico, que ese dinero es del pueblo, que se invirtiera ese dinero en cosas que ayudaran a rehabilitar realmente al confinado, que se construyeran cárceles verdaderas donde el preso pudiera por lo menos vivir fuera de una sobrepoblación, pudiera tener su espacio, hacer su sentencia más tranquilo, ir a la escuela a trabajar, etcétera, y poder seguir hacia adelante. El sistema lo atropellaba muchísimo cuando escuchaba este tipo de temática. No solamente era que Carlos estaba hablando que si con un cuchillo, que si un meeting y vamos a matarnos y vamos a matar. No, eso no es real. Eso es una falacia. Eso es un disparate. Carlos lo que estaba era concientizando, y sobre todas las cosas que estaba concientizando, lo que le explico. Cómo detener los atropellos del sistema carcelario, la sobrepoblación, cómo detener todo eso, cómo empezar a buscar la forma de que las personas cuando entraran a las cárceles pudieran ganarle al sistema sin que la persona se doblara la sentencia. Carlos, una de las cosas que yo recuerdo que decía mucho es que de la única manera que un confinado puede derrotar y poner de rodillas al gigante, y no al dragón que si de 7 cabezas, como también eso es otro disparate más, que todavía lo siguen hablando, se dice que si son nietas, super, que si líderes, y siguen hablando de ese disparate, el monstruo de 7 cabezas, eso es un disparate, eso nunca lo mencionó ni la filosofía. Sí se hablaba del gigante del gobierno, el abusador, el sistema carcelario. Y Carlos decía, usted quiere ver al gigante cómo se pone a un gigante de rodillas y se decapita. Usted quiere saber cómo se hace. Usted comience desde que usted llegue a la cárcel a buscar que abran talleres. Usted comience a buscar que abran salones de terapia donde usted pueda empezar a participar. Porque si usted entra a la cárcel con una sentencia alta y usted
teniendo todo el tiempo del mundo, porque fue sentenciado a cumplir una sentencia alta, se queda usted en su camastro, sentado, o se queda leyendo el Paquín de Memín o de Condorito. Van a pasar los años y cuando usted salga, usted ya perdió su juventud, usted perdió todo un tiempo que era un tiempo que usted pudo haber aprovechado para usted ser otra persona más pudiente en el concepto intelectual, que usted tenga más oportunidades de vida. Carlos lo que explicaba era que de la única manera que el hombre puede vencer incluso su sentencia, incluso una sentencia que le dan para castigarlo, y que ese supuesto castigo usted lo revierta y usted lo tome como una bendición, es usted aprovechando ese tiempo para capacitarse. Es usted aprovechando ese tiempo para usted salir mejor, en mejor condiciones mental de la que usted entró. Es decir, lo que le estaba explicando Carlos en los mensajes es que una persona que sentencian a X cantidad de años y llega a la cárcel y se vuelve loco y se pasa, como decían en Puerto Rico, picando piedra, mirando para el techo, van a pasar los años, y esa persona es como si se quedara, esto es una analogía, como si esa persona se hubiera quedado caminando en una trotadora eléctrica todo ese tiempo, sin ir a ninguna parte, solo ahí, y cuando sale, ha cambiado el mundo exterior completamente, pero esa persona sigue siendo la misma persona de una vida que ya pasó décadas pasadas, es decir, salió atrasado a vivir en un mundo desarrollado. Así que estos eran los temas más relevantes, más sobresalientes y más importantes de los mítines de Carlos, cuando está explicando. Por eso hay personas que cuando hablan, solo hablan de este tema como que un bando de matar, cometer crímenes, están equivocados. La guerra viene precisamente contra todo ese tipo de pensamiento. La guerra viene contra todos los que querían ir en contra de este tipo de pensamiento, es decir, en contra de la corriente. Querían vivir en el caos, querían vivir donde ellos pudieran hacer y deshacer, donde ellos pudieran abusar, incluso pudieran hacer lo que les da la gana. Así que cuando se está pautando, se está postulando de esta manera, empezar a hacer un cambio para empezar a vivir en este tipo de modalidad, trabajando, educándose la mente, leyendo, porque a Carlos le gustaba leer muchísimo y siempre explicaba eso. Es importante la lectura. Nosotros podemos ganar solamente si aprovechamos el tiempo. Si no aprovechamos el tiempo para cultivar nuestra mente y aprender nuevos oficios, el sistema nos derrotó. La justicia te derrotó. No hubo justicia en tu ser. Así que la justicia externa del sistema, del gobierno, te derrotó, te castigó, te quitó la juventud. ¿Entiendes de lo que se trata? No se trata de que la persona estuvo encerrado entre cuatro paredes. Se trata de que la cárcel más mala de esas personas eran ellos mismos. Es así. La peor cárcel no son las de las cuatro paredes. La peor cárcel es la de la misma persona. Porque al meterlo en esas cuatro paredes, esa persona mismo, de una sentencia que se le aplica, esa persona mismo se hace el bobo útil. Es decir, no solamente es porque trabaje por una peseta, 25 centavos al mes. No es por eso. Es porque usted no aprovechó todas las herramientas que el sistema por ley ofrece, y que por eso mismo, por ley, Carlos quería que se siguieran implementando verdaderamente más, incluso universidades a las cárceles, que se consiguió después de los años, y hasta una escuela
a la universidad y en Puerto Rico, precisamente la universidad, la cárcel 308 de Bayamón, donde más gente se picaron en pedazos, donde más presos se cortaron en pedazos. Ahora es la universidad en Puerto Rico de los confinados. Doña Trina y la mamá de Papo Negrón, de Papo Tanco, debo decir, perdón, el comité de amigos y familiares se instruyó en todo esto, se instruyó y entendió a primera mano. Esto fue lo que causó a Doña Trina. Lo que enamoró a Doña Trina fue la filosofía verdadera de lo que le estoy hablando, esta manera de Carlos pensar, de lo que se quería hacer. ¿Cuál era el objetivo? Ella era trabajadora social y se enamoró de la filosofía que dedicó toda su vida en alma y corazón. La universidad lleva su nombre. El comité de amigos y familiares, ella empezó a trabajar y a formar ese objetivo. Muchos yo los denomino de esta manera las vacas sagradas. Siempre trataron de destruir toda la filosofía correcta. Porque aunque decían ser nietas, su corazón era incesto. Su corazón no era nieta. Solamente utilizaban el nombre de los nietas para lucro personal. Las vacas sagradas, como yo los denominaba. Buscando las cárceles como si fueran fincas privadas donde ellos pudieran hacer y deshacer, utilizando las normas a conveniencia, esclavizando a las poblaciones, sometiéndolo de una manera que si no lo hacía, aunque están mal, y todas esas cosas, que no voy al punto a traer esto, porque ya esto es un asunto interno en las prisiones, que los líderes de las prisiones deben resolver. A mí lo que me corresponde ahora, ya yo no estoy en la cárcel dando seminarios. Yo estuve 10 años dando seminarios de esto mismo que le estoy hablando. Y aunque a muchos líderes esto les molestó, la población siempre me apoyaba. Incluso cuando yo estaba sentado en mi cubículo o en el pasillo, en la celda, donde fuera, leyendo, haciendo cualquier cosa, yo iba y eran otras personas que iban a dar seminarios, siempre iban gente a buscarme. Chico canalla, pues ahí me decían, Mickey canalla, chico canalla, mano, da el seminario, tú, esta gente, ¿cómo van a venir esta gente a dar seminario? Ellos no hablan nada de la filosofía, ellos no saben nada de eso, lo que hablan es de otras cosas, ya tú sabes. Y a veces yo tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para ir a decir, mira, yo voy a dar el seminario y dar yo el seminario. Muchos supuestos líderes con las caras largas, mirando mal y enojado, le molestaba. Y perdónenme si no le estoy respondiendo a los que están participando, enviando textos, porque yo estoy usando el teléfono y las letras están bien pequeñas, pero después de la transmisión le voy a contestar a cada uno su texto, lo que hayan escrito, créanme, se los voy a responder de todo corazón. Entonces, lo que les explico, muchos de estos líderes se enojaban, y yo así mismo, pueblo abajo, todos los presos abajo, escuchando el seminario, y yo le traía el seminario de lo decía, por eso yo decía las vacas sagradas, y cada vez que yo mencionaba las vacas sagradas, todo el mundo miraba a esos líderes, se le quedaba mirando, después me miraban a mí y se reían. Cuando se terminaba el seminario, se me acercaba y me decía que esa gente están bien molestos. Y yo, si le cayó el tallo, que breguen con eso. Entonces la conciencia infangada. Y ellos siempre, la población me decía, canalla, vamos para adelante, tú eres el que tiene que seguir con el seminario, que esa gente no vengan a estar poniendo gente que ellos escogen, porque lo que le van es hablar lo que ellos quieren que hable. ¿Sabes? Y todas esas cosas era lo que se estaba dando ahora. Yo salí en el 2018, pero ahora yo estoy en la calle y quien tiene que darle el seminario y empezar a trabajar todo esto son aquellos que están en la cárcel. Hay muchos que recibieron seminario de mi parte y tienen una conciencia clara. Algunos no le permiten, dependen del lugar en la cárcel donde se encuentren, porque no le conviene a ciertos líderes muchas veces que estas cosas se hablen. Todavía hay líderes buenos, todavía tengo claro que hay líderes que pueden seguir hacia adelante con el sistema carcelario, dar la batalla en términos legales. Esta persona, Morales Feliciano, fue desechado de la asociación con un no grato. Las personas
le dañaron el nombre, que si Chota, que donde lo pillemos lo vamos a matar, y es toda esa basura. Y vivió aparte, segregado. Y de todos los de la asociación, todos, ninguno hicieron lo que él hizo. El hombre que fue desechado, el hombre que era tratado en la población, que decían entre los presos, supuestos, no líderes y otros, eso es una cucaracha, eso es una cucaracha. Ese hombre hizo precisamente lo que Carlos La Sombra venía haciendo y concientizando. Ir contra el sistema, demandar el sistema, establecer reglas por el mismo tribunal para acabar con un abuso brutal con poblaciones, etcétera. Y eso está ahora ahí en los libros de leyes. Usted busca el precedente. Morales Feliciano, un hombre que fue desechado. Muchas personas buenas fueron desechados, declarados no gratos por X líderes estúpidos que se dicen ser o se decían ser, olvídese, lo máximo. Eran unos burros. Lo que hicieron fue desechar y darle no grato a personas útiles, buenas. Le dañaban el nombre para que esa persona no pudiera virar a vivir en la población. ¿Por qué? Una persona con una capacidad, una persona con la capacidad de ir a un tribunal y pelear, ayudar legalmente en los tribunales, escribiendo él, no necesita abogado, ni olvídese ni estar haciendo esta, hay que recoger chavo y todo esto por un abogado, y después no hay dinero ni para comprarse un esquimalito, ni para comprarse una galletita higo. ¿Por qué? Por lo tanto, personas que se podían sentar como lo hacía Carlos La Sombra y llegar a los tribunales, pelear, establecer precedentes, eran opacados o eran declarados no gratos, le dañaban el nombre y no podían vivir en la asociación, porque esas personas arrastraban masa. Eran personas que las poblaciones a la hora cero iban a apoyar como su líder máximo. Eran personas que sabían que tenían la capacidad de cambiar el curso de la historia en las cárceles, como lo hizo Morales Feliciano. Búsquenme en una persona que haya hecho precisamente lo que Carlos La Sombra está trabajando con Gallizá, licenciado como ahora mismo Rubén Berrío, para pelear en los tribunales y establecer, como dije, la asociación legal como una unión obrera. ¿Dónde están? Morales Feliciano. Yo tengo documentos, yo peleé más de 40 casos, que otro cuando venga a compartir de nuevo se los voy a enseñar, de los tribunales. Ahí están todos los casos ahí que yo peleé, ahí están mirando todo. ¿Y usted cree que yo no entiendo todo ese andamiaje y toda esa porquería que se ha hecho para evitar que personas puedan llevar la asociación por el camino que Carlos La Sombra quería? Yo le voy a dejar esta pregunta ahí, porque yo no quiero entrar en asuntos de interno. Y yo lo que quiero es trabajar con las cosas afuera, como lo estoy haciendo ahora, concientizando y aclarando a todos estos amigos, porque hay un montón de páginas. De hecho, nosotros habíamos hecho una y la perdimos porque en las cárceles los teléfonos eran ilegales. Yo pues no quiero abundar en ese tema, pero lo que quiero es que entiendan, todos aquellos que tengan páginas, que tengan grupos, que lleven el nombre de asociación, todo, mantenga esas páginas, esos grupos limpios. No permita que los vinculen con nada que tenga que ver con las instituciones penales de Puerto Rico. Manténgase vinculado. La asociación, el ideal Nieta, todo esto usted lo puede estar trabajando desde acá afuera, concientizando y explicando la historia real y cómo es. No se ate, no permita que nadie vinculen sus cuentas, sus grupos, sus páginas a grupos que están en la cárcel actualmente. Que ellos resuelvan sus problemas, que ellos continúen trabajando con el ideal como se supone que tiene que ser, y usted encárguese de concientizar a las personas que están en la libre comunidad. Hágalo con una conciencia limpia, hágalo con una conciencia clara, entendiendo ahora mismo lo que es la filosofía y cuál era el propósito y el fin de Carlos La Sombra en todo esto.
Por eso le estoy hablando de las cosas legales que en realidad le estaba trabajando. Manténgase de cosas que puedan afectar su grupo, su página, etcétera, indirectamente, sin usted tener nada, sin usted saber ni por qué a la postre lo van a enfangar o lo van a involucrar en algo. Hay un problema muy serio. Hay un problema muy serio, muy grave en todo esto que se conoce como Asociación Nieta. Cuando usted lee los periódicos, los rotativos de lo que les he explicado, del 1980, del 81 hasta el 84, por ahí, usted va a ver que de todo lo que estaba sucediendo en estas guerras y en esta limpieza que se continúa haciendo para sacar al incesto de las cárceles que pertenecen hoy en día a la Asociación Nieta, aunque algunas se perdieron en el camino, decía el bando de Monacillo, no decía la Asociación Nieta. Porque la Asociación Nieta nace del bando de Monacillo. Y cuando usted quiera conocer la historia real, usted tiene que empezar desde ahí. Usted tiene que empezar a tratar de entender de qué se trata. No permita por nada del mundo, si usted se siente ser nieta, que lo engañen, que lo hagan correr en una filosofía, un ideal falso, adulterado, que no es el ideal, no es la filosofía que Carlos La Sombra construyó como el arquitecto de la asociación. La asociación es buena, es noble, y hay que continuar hacia adelante con esto, porque ahora mismo ve expresiones del rey de España, escuche bien, del rey de España, expresándose en contra de los nietas, creando leyes y mandando a perseguir a los nietas. Y usted dirá, pero es que están haciendo las cosas mal. Preste atención, porque de esto es de lo que le estoy hablando. Cuando se dice de los nietas, generaliza. Por las malas conciencias y por lo que hablo de desvincularse de ciertas cosas. Y ser una persona sagaz y estar velando, vigilante en el concepto de que no entre a su grupo, a su página, la cizaña como trigo. Aprenda a reconocer el trigo como lo enseña Jesucristo, porque la cizaña se parece mucho al trigo y a la postre destruye todo. Cuando el rey de España se expresa contra los nietas, está generalizando, porque hay un grupo grande que dicen que son nietas y son pandilleros de las calles que no tienen las normas ni el ideal de nosotros, de lo que conocimos, la asociación, en mi caso que vengo desde el bando de Monacillo, y conocemos todo desde el principio. Así que cuando hablan a perseguir a los nietas y todo esto, ese es el punto por donde yo vengo, que estas cosas se tienen que corregir. Que la gente entienda lo que es ser un nieta, lo que es la asociación. Que no todo el que se dice ser nieta lo es. Que no todos aquellos que se dicen, incluso en las cárceles ahora mismo asociativas, muchísimos que se dicen ser nieta, incluso hasta líderes, no lo son, en realidad no lo son. Son otra cosa. Y eso pasa en la calle también. Ese grupo de la gente que está en España, otros que estaban en El Salvador, eran de los salvatruchas, de la Mara, pero se volvieron nietas y estaban ahora asociados con los mismos de la Mara. Y estaban en todo eso implicados. Todas las idioteces y todo lo que se estaba haciendo. Este es el punto por donde yo vengo trayendo este mensaje. Usted quiere conocer la asociación, usted quiere ser nieta, pues entiéndalo. No es una moda. La asociación tampoco, y los nietas tampoco, es para estar en la calle cometiendo crímenes y delitos. La asociación desde el principio en el concepto de la calle, del bajo mundo, porque todos salimos de ahí, todos venimos de ahí, era precisamente lo contrario, ir contra el atropellador, ir contra el incesto, ir contra aquel que se pasaba cometiendo crímenes y delitos, afectando a las familias humildes.
gente humilde, que iban al mercado incluso y le fiaban en la bodeguita de la esquina, le fiaban en compra para que le pudiera llevar alimento a sus hijos. A ellos les robaban, a ellos los maltrataban, pero también maltrataban al bodeguero. El bodeguero que le fiaba a esa familia pobre, ellos cogieran sus cupones de alimento o el dinero que pudieran conseguir en una semana. Pues también al bodeguero lo asaltaban y le quitaban todo. No tenían conciencia de que ese bodeguero era el que ayudaba a familias para que pudieran llevarle alimento a la mesa a sus hijos, para que pudieran enviar a la escuela, aunque sea con unos zapatitos baratos, a sus hijos. Todo esto es un asunto de conciencia. Y las guerras que empezaron precisamente por un asunto de conciencia, no por estar cometiendo crímenes en la calle, con que yo soy Pancho Carequeso, yo soy Pancho Almeja, y aquí tú me la vas a pagar la prote, aquí tú tienes que correr con la mía, o si no te... Eso es insecto. Eso no es ser nieta. Eso es ser un insecto. Lo opuesto a ser nieta. Y otras personas también me decían, luego que yo daba seminario, que algunos de ellos quedaban platicando conmigo y pasaban tiempo platicando, me decían, canalla, pero los insectos, pero si por ahí hay gente que también se las trae, hermano, y están viviendo con nosotros, yo lo decía. Yo le decía, es que el insecto no es el 27. El 27 tiene su manera de ser y corre más en ese estilo de vida que nosotros conocemos como el estilo de vida de insectos. Pero también hay muchos que son 27 del grupo 25-31, que también son gente recta, como el mejor de los nietas. No es abusador, no son abusadores, no son violadores, y están ahí. Pero usted no los conoce ni se sabe ni quiénes son, porque no participan de lo que participa la mayoría de su grupo. Por eso nadie sabe quiénes son. Muchos de nosotros conocimos a muchos de ellos. Incluso hablábamos como si fuéramos amigos. Y no me refiero a Chino Pinela ni a ninguno de esa gente. Esos eran insectos, enemigos, hasta la muerte de la asociación. Y el que sabe, sabe. Lo que me refiero es que el insecto, el significado de insecto no tiene bando, no tiene colores. Muchos en la asociación son insectos. Y usted busca y son de los peores. Porque el insecto lo hace sus acciones, no el nombre. Son las acciones lo que hace un insecto. Como decía yo en los seminarios, y siempre lo decía a sí mismo, a los confinados les decía, cuídese del que usa el puñal invisible. El puñal invisible muchos en la asociación lo usan. El puñal invisible, la manipulación, el puñal invisible, el trambo, la trampa, la traición, pero usando la mente para engañar y comprometer a otras personas, indisponiendo a otros. Todo eso yo lo llamaba el puñal invisible. ¿Quiénes hacen eso? Los insectos. Puede estar en la asociación, incluso puede estar como líder. Y sus acciones constituyen en un insecto. Eso es un insecto, no es meramente que si es del grupo 27, que si es del grupo 25, que si es del grupo 31, que si es neutral, ¿no? Son las acciones de cada persona, cómo esa persona maquina, cómo esa persona opera. Por eso usted tiene que conocer el ideal, la filosofía, y usted tiene que saber entenderlo para que usted pueda identificar y pueda discernir en sus acciones quién es el insecto. Usted tiene que empezar a escuchar e interesarse si usted quiere ser nieta. Cuando diga a alguien como el presidente de España los nietas y que dé la orden de que los persigan, los encarcelen, los acorralen, etc. Cuando también alguien como el presidente de El Salvador, que no digo que sea una mala persona, creo que es un hombre honorable, pero errado en unas cosas, cuando persigan también a los bandidos y los encarcelan también, que sin nieta o porque los vinculan a la salvatrucha. Entonces, ¿qué sucede? Que usaron el nombre de los nietas
Y lo que conocen de esos ñetas en esos países son insectos. Insectos llamados ñetas. Insectos que forman supuestamente una asociación llamada ñeta. Son unas cosas que se necesitan cambiar. Esa es la visión que se necesita corregir. La filosofía no es eso. La filosofía es otra cosa. Y se tiene que empezar a trabajar con esos cambios. Se tiene que llevar la filosofía, el ideal, al rey correcto, al camino correcto. Y para eso hay que empezar a conocer más. Hay que empezar a saber qué es la asociación, su origen, y saber identificar quiénes son los insectos y quiénes son los ñetas. Sencillo. No es una ciencia. Pásela bien. Espero sintonizarnos nuevamente la próxima vez, pero hacerlo desde la página, desde el grupo Asociación Ñeta, que era donde lo iba a hacer, pero la comunicación falló. Espero que para la próxima podamos entonces establecer la comunicación y podamos darle seguimiento a este tipo de temas, porque hay mucha tela que cortar y muchas cosas en las que tenemos que estar claros. ¿Ok? Dios los bendiga. Hasta la próxima.